El reto de los teólogos, estoy bien contento de que el público nos haya desbancado a los animadores de este segmento, como los que planteamos las preguntas. Ustedes nos han superado, nos han ganado, y de verdad que nos han puesto a pensar, y a la pastora más que a nosotros, que todavía no le salen canas, pero yo estoy seguro que las preguntas te van a hacer que te salgan canas. Marlene Arroyo. No han salido no por falta de edad, es un asunto genético, Buenos días para todos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesucristo. Buenos días para Kenny Joe, para Moraima, para Edwin, para Juan Carlos y para toda la audiencia que siempre está conectadita con nosotros aquí en el reto de los teólogos, siempre agradeciendo su confianza. Y hoy tenemos 3 preguntas interesantísimas y vamos a comenzar con una así como muy teológica, que está en las manos de Edwin Rivera Manso. Pues mira qué interesante esta pregunta. Dice, Dios le bendiga, apóstol. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un profeta mayor y uno menor y por qué se les clasifica de esta manera? Sí, así a primera vista, cuando uno lee o uno escucha profeta mayor, profeta menor, como que da la impresión que alguien es mayor que otro. Uno más importante que el otro. Uno más importante que el otro, uno superior al otro. Pero no, esa no es la razón por la cual se conocen los profetas mayores y los profetas menores. Sino, escucha esto, por lo largo del libro. por la cantidad de profecías y revelaciones que el Padre Eterno le entregó a unos y a otros. Los profetas mayores son los siguientes: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora, a los profetas menores, que quiero repetir porque su contenido es más breve que el contenido de los profetas mayores, también se les conoce como los 12. Así que es importante entender que es por lo extenso del contenido. Aunque Oseas y Zacarías son casi tan amplios como el libro del profeta Daniel y el contenido es más específico. Quiero insistir en que esto no significa que un profeta menor sea menos inspirado o tenga menor importancia que un profeta mayor. No, simplemente es que Dios se le revela a quien quiere, donde quiere, cuando quiere y cuanto quiere. Y al Padre Celestial, ¿verdad? En su maravillosa soberanía, Él decidió darle más revelación a unos que a otros. Así que esta es la razón por la cual existen profetas mayores y profetas menores, pero es importante leerlos a todos. Voy a hacer un paréntesis acá. Estuve de vacaciones de aniversario de bodas en Portugal. Y pueden creer que yo nunca en mi vida había visto un monumento, un monasterio dedicado únicamente a Cristo. Wow. En Oporto, un monasterio dedicado a Cristo. Entonces, cuando tú llegas, tú ves un monumento al profeta Isaías, un monumento al profeta Jeremías y sus profecías sobre Jesús. Uf. En el patio están los monumentos a los primeros 12. Yeah. Luego adentro te encuentras con un homenaje al sacrificio de Jesús en todas sus etapas. Y allá al final, está Cristo crucificado. Manga. Entonces, es un monasterio que ya es historia. Es un museo que le pertenece a la UNESCO. O sea que no hay tanto así como adoración sino una honra a Jesucristo, algo que yo nunca había visto. Y ahora lo traigo por el tema de los profetas que profetizaron sobre Jesús. Muy bien. Vamos a la próxima pregunta. ¿Quién la tiene? Juan Carlos. Ok, yo la tengo, me pongo los espejuelitos, que no niego que a los 57. Este oyente dice lo siguiente, Muy dice, bien. buenos días, pastor, estamos estudiando las disposiciones de la Biblia. Sí. Estamos en la 4ª dispersión. Habla de la vida de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, cuando Jacob quería a Raquel como esposa, siempre se nos ha enseñado y predicado que Jacob tuvo que trabajar otros 7 años para luego casarse. Pero cuando leemos Génesis 29, versos 27 y 28, Labán se la entrega en una semana. ¿Qué es lo correcto? ¿Se la dieron en una semana después de casarse con Lea o tuvo que trabajar 7 años y luego casarse con Raquel? Muy bien. Buena pregunta. Muy bien, muy bien. La pregunta, se la pasé tal cual, el screenshot, a Juan Carlos. Creo que la palabra correcta es dispensación. La palabra dispensación, allí el corrector escribió mal.
Vamos a leer Génesis 29, versos 26 al 30 para ver todo el contexto, que aquí está la respuesta explícita. Dice la palabra del Señor. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se le dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha por criada, y se llegó también a Raquel, y la amó más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Así que, ¿qué está sucediendo aquí? Tenemos un asunto cultural muy importante. Y tenemos un principio bíblico que dice la palabra del Señor, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, lo cosechará. Y tenemos a Jacob, que ha engañado, que ha mentido, y aquí está cosechando engaño. Paréntesis, este principio está vigente, año 2025. Toda semilla que yo siembre, yo la voy a cosechar conforme al mismo género. El que siembra amor, cosecha amor. El que siembra amistad siempre tendrá amigos. El que siembra fidelidad, lealtad y honra la cosechará. Y el que siembra contienda y disensiones también las va a cosechar. Cierro paréntesis y continúo. Y Jacob ha sembrado mentira. Así que ahora se va a casar. Y cuando se casa, de quien él está realmente enamorado es de Raquel. Así que él piensa que él se está casando con Raquel. Estamos entendiendo culturalmente que la mujer está, mire, completamente cubierta. Y que él no se da cuenta, él se dio cuenta posterior a la ceremonia nupcial, cuando van ya para la luna de miel, cuando él se da cuenta, pero espérate, esta no es la mía. ¿Qué bajó? Yo me casé con Raquel. Le dieron gato por liebre ahí. Y esta es Lea. Y entonces ahora va a reclamarle, Jacob va a reclamarle a Labán. Y la respuesta de Labán es muy interesante. Hablando como si fuera puertorriqueño, Labán le está diciendo, tú no lo sabías. Papi, lo que pasa es que aquí... Tú no sabías que la cultura nuestra establece que si tú quieres a la segunda, primero tienes que casarte con la primera. Un manipulador mentiroso que él quería lograr su objetivo de casar a sus 2 hijas. Y dicen que Lea no era hermosa, así que vamos a salir de la mayor rapidito. Entonces, cuando Jacob le reclama a Labán, Labán le dice lo siguiente, hagamos un trato, cumple la semana con esta. Y luego que cumplas la semana con esta, yo te doy la otra también. Pero a cambio de entregarte a Raquel, pues tienes que trabajar 7 años más para mí. O sea que tenemos a Jacob con 2 esposas, hermanas, Lea y Raquel. Pero los 7 años que trabajó fueron posteriores a esta situación. Ahora bien, dice la palabra del Señor que como Jacob amaba tanto a Raquel, trabajó gustosamente esos 7 años por Raquel y dice la palabra del Señor que le parecieron pocos años por el amor que estaba sintiendo. Quiero insistir en que este hombre era manipulador. Ahora, ¿cómo se hubiera resuelto la situación? Bueno, pues hubiera sido fácil para Jacob haber dicho, me engañaste, me mentiste. Esta no es. No quiero a esta. Quiero la mía. Quiero la otra. Pero otros historiadores y teólogos afirman que conforme a la cultura de la época, hubiera sido muy triste porque después de haber tomado y haberse casado con Lea, devolverla, quizás no podía casarse con otro hombre. Así que como decimos en Puerto Rico, aquí se formó un revolú familiar porque tenemos a Jacob casado con 2 mujeres. Amando a una y en cierta manera menospreciando la otra. Lo demás es historia, pero la respuesta fue una semana. Y trabajó 7 años más por amor. Wow. Sí, que no fue que la dejó allí esperando 7 años, esperó por ti. O sea, y la tuvo al término de la semana. Sí. Pero con la condición de trabajar 7 años más. Así es que toda la vida yo lo había entendido. Dice, e hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. Ajá. Y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y luego dice, y se llegó también a Raquel y la amó y sirvió aún otros 7 años. Wow. Bueno, ahora, obviamente, el cristianismo, nosotros
jamás en la vida ni apoyamos ni practicamos la poligamia. Exacto. Ahora hay otro tipo de conflictos, como matrimonios en serie. Otro tipo de conflictos. Matrimonio, divorcio, recasamiento. Con eso es que tenemos que lidiar ahora. Así es. Los ministros del Señor. Alguien escribe por aquí, ¿cuál es el estilo, pastora, de adoración aceptado por Dios? Pregunto porque en algunas congregaciones se canta de pie Ajá, y la Biblia se lee sentado. ajá. En otros es lo contrario. En unos se danza, en otros rechazan la danza. ¿Nos podría dar luz sobre el tema? Pregunta al oyente. Nunca, en todos estos años, aquí en el Reto de los Teólogos, nunca me habían hecho una pregunta como esta. ¿Cuáles son los estilos de adoración aprobados por el Señor? Pues estamos obligados a ir a la Biblia. Tenemos que entender primeramente que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es como una guía. El Antiguo Testamento es como un conductor que nos habla a nosotros, en este caso particular, de la adoración. Es cierto, he ido a congregaciones donde la reverencia se expresa de pies. Y cuando se va a leer la palabra del Señor, muchísimas personas se colocan de pies como un acto de reverencia. En otras congregaciones, en la adoración, la reverencia se expresa de pies y se lee la palabra sentado simplemente para estar concentrados en la palabra del Señor. Yo quiero decir en esta respuesta que ambos estilos están correctos cuando se hacen con una actitud reverente delante de la presencia del Señor. Vamos a estilos de adoración que la Biblia nos habla. Pues la Biblia habla, por ejemplo, de utilizar los salmos como un himnario mayor. La iglesia primitiva fue instruida por el Padre Eterno para utilizar los salmos como un himnario judío del Antiguo Testamento. Y ahora tenemos a la iglesia primitiva, y todavía lo tenemos, los himnarios, donde se canta la Biblia. Y así se adora a Jesús. Y eso es un estilo que está en la historia, que está en la Biblia y está aprobado por el Dios Todopoderoso. Pero también la palabra del Señor nos habla de levantar las manos delante del Señor. La primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8 dice, los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Por lo tanto, levantar las manos es un estilo de adoración aprobado por las Sagradas Escrituras. Yo lo explico a los niños de la siguiente manera. Cuando un niño quiere que papá o mamá lo abracen, lo tomen en sus brazos, ellos desde el suelo levantan las manos. Como, tómame en tus brazos. Así es. Utilizando otro ejemplo un poco más drástico, cuando un asaltante lleva un arma y va a asaltar a un individuo, le dice, levanta las manos. Y levantan las manos en una actitud de rendición. Pues algo parecido ocurre cuando levantamos las manos delante del Señor. Es una rendición total. Es un acto de reverencia, de exaltación, de adoración al Señor. El postrarse sin decir una sola palabra. Ustedes recuerdan en la gran tentación cuando Satanás le dijo a Jesús, si postrado me adorares. No le dijo confiésame, no le dijo cántame, si postrado, porque la postración delante del Eterno es simplemente un acto de adoración. Los cánticos, el apóstol Pablo escribió a la iglesia de los Corintios. Esto aparece en la primera carta a los Corintios 14. También aparece en Colosenses 3:16, que adoráramos con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Y no es solamente la canción que aprendemos que escribió un hermoso compositor, sino una canción que sea inspirada por el Espíritu y que fluya como un cántico nuevo. Pero también, y este tema es bastante controversial, la danza. La danza ha recibido mucha crítica. ¿Por qué? Porque las personas tienen su experiencia personal y yo quiero señalar que por el hecho de que yo no haya tenido una experiencia no significa que yo no deba validar la experiencia de otra persona. En Pentecostés, por ejemplo, cuando llegó a Puerto Rico, pues se danzaba lo que se conoce como la danza espiritual, ¿no? Que son unos movimientos que al principio son involuntarios, pero seamos honestos, al principio son involuntarios, pero luego son aprendidos. Igual que muchas lenguas que al principio son del espíritu, son involuntarias, pero luego son aprendidas. Entonces ahora tenemos otro tipo de danza que es bíblica.
con coreografía bien pensada, bien coordinada, como un acto de exaltación y adoración al Señor. Y la palabra del Señor dice que David danzaba de forma intencional. No era que David sentía una electricidad o que el Espíritu Santo lo tomaba. La Biblia dice que él danzaba con toda su fuerza. Y cuando fue criticado por su esposa Mical, y Mical lo llamó vil, David respondió, si yo soy vil, más vil me haré. Ve la intencionalidad de la danza y de la adoración de David. Y un último ejemplo, tenemos a la hermana de Moisés y de Aarón, Miriam, que era profetisa. Allí al lado de las aguas del Mar Rojo, dice la palabra del Señor, que Miriam, voy a hablar en un lenguaje puertorriqueño para que se me entienda claramente. Miriam abrió su cartera, abrió su bulto, y Miriam sacó, ¿de dónde venía Miriam? De Egipto, y sacó un instrumento egipcio, el pandero, porque el pandero no era un instrumento hebreo, era un instrumento egipcio que se utilizaba para adorar a los dioses de Egipto. Y ella saca el pandero y ella comienza a danzar, las mujeres la siguieron, ella comienza a cantar, ella comienza a profetizar y ella saca el pandero y consagra el pandero para la adoración y exaltación al Dios Todopoderoso. Cuando vamos a Génesis, nos encontramos con que Yubal es el padre de los músicos, el padre de la música. Pero Yubal fue engendrado fuera del paraíso, lo que significa que la música, que las armonías, que los sonidos, aún instrumentos, fueron creados fuera de la presencia del Señor. Y tenemos al rey David que vino a rescatar instrumentos, vino a rescatar la música, vino a rescatar el arte, para exaltar al Dios Todopoderoso. Tengo un amigo que se llama el apóstol doctor Rubén Arroyo que dice, no hay arte mundana, hay mundanos haciendo arte. Así que cuando nosotros utilizamos la música, los instrumentos, el arte, el teatro, tantas manifestaciones maravillosas que el Señor nos ha dado para el Señor, para su gloria, en santidad, en pureza, conforme a las Sagradas Escrituras, el estilo está correcto. Y esta es la palabra del Señor. Por eso no podemos estar en una actitud de ser el filtro, decir, esta sí y esta no. Exacto. Y si alguien quiere danzar porque lo aprendió así, dando saltitos y moviéndose de lado, pues danza y adore así. Total, la danza tiene que ver con regocijo. Yo tiene siempre que ver con gozo, con emoción. El que es paralítico y no se puede poner de pie. Y también ahora, en la mayoría de los templos protestantes, ya no está, no sé cómo se llama, donde se colocan las rodillas. Ah, sí. Ya no está. Sí, ya no ahora está. son sillas. Sí. Y es mucho más difícil en la congregación ir de rodillas. Pero yo recuerdo en la iglesia católica que en la capilla donde yo me congregaba había. Pues es un reclinatorio, Entonces algo uno así. llegaba en automático, de rodillas, ante la presencia del Señor. Todavía algunos mantienen la costumbre, se arrodillan en el altar. Si no tengo iglesias, dime dónde está la de Ponce y la de Hormigueros. Ciudad de Avivamiento en Ponce, Puerto Rico. Domingos, 9:30 de la mañana. Hoy miércoles, 7:30 de la noche. Viernes a las 7 los jóvenes. Pabellón de la Victoria de Hormigueros. Domingos, 4 de la tarde. Martes, 7:30. Viernes a las 7:30. Culto para jóvenes. Para más información, 787-644-2544. Eso es. Así es en Ruta.